Vale. Entonces voy a hacer una breve introducción de quiénes somos en Optimus 3D. Optimus 3D es una empresa que se fundó en el año 2014 en Vitoria y digamos que su músculo es tanto la ingeniería como la apuesta por las tecnologías de impresión 3D, tecnologías avanzadas de impresión 3D. Como os decía, pues a lo largo de todos estos años desde la fundación, pues se han ido adquiriendo diferentes tecnologías, se ha ido obteniendo diferentes certificaciones también a la hora de poder garantizar que los productos que salen de aquí pues cumplen con todas las normativas y con todos los requisitos que tienen que cumplir. Desde el año 2019, donde se obtuvo la certificación aeroespacial, como en este último año, donde se ha obtenido la de producto sanitario. Entonces, voy a hacer una breve introducción supongo que la mayoría estaréis familiarizados con la fabricación aditiva, pero bueno, por si acaso alguien no lo está, hacer una breve introducción de lo que es la fabricación aditiva, las ventajas que ofrece y la diferenciación frente a otras tecnologías más tradicionales de fabricación. Entonces, la principal tecnología, la principal diferencia con otras tecnologías es la posibilidad de generar unas geometrías normalmente hasta ahora imposibles o muy difíciles de conseguir de manera tradicional, y luego la posibilidad de personalización y de obtener productos unitarios en unos tiempos muy cortos. Entonces, lo primero de todo es diferenciar lo que es la fabricación aditiva de la impresión 3D. La fabricación aditiva, lo que es la impresión 3D tradicional o la más doméstica que conocemos todos, que al final no deja de ser parte del mismo concepto, que es la generación de objetos tridimensionales mediante una fabricación capa a capa, pero la fabricación aditiva ha ido más allá, ha subido un escalón en cuanto a la posibilidad de industrialización, las diferentes opciones de materiales, los diferentes acabados. Entonces, digamos que la fabricación aditiva se diferencia de la impresión 3D tradicional o inicial porque da la posibilidad de desarrollar proyectos de mayor magnitud. Entonces, un vistazo muy rápido desde el nacimiento de la impresión 3D un poco hasta la actualidad. Entonces, como podéis ver en esta diapositiva, ya en los 80 empezaron a salir las primeras ideas, los primeros planteamientos de lo que era la impresión 3D. Seguramente, si recordáis, ya en los 90 ya había películas que hablaban de la impresión 3D. En Jurassic Park salía una impresora 3D, una Z-Corp, y se obtenían réplicas y biomodelos de diferentes, pues en esa película de biomodelos de los protagonistas, ¿no? de los animales que salían de los dinosaurios. Pero, por ejemplo, en películas como El quinto elemento ya hablaba de la bioimpresión, ya hablaba de imprimir personas. Entonces, son conceptos que parecen muy nuevos, pero que llevan mucho tiempo rondando y pues con los años, sobre todo pues de los 2000 en adelante, digamos que el crecimiento ha sido exponencial y en esta última década pues mucho mayor, ¿no? Entonces, ya os digo, las primeras 2 décadas pues es más en la generación de tecnologías, la aparición de tecnologías, de empresas que apuestan por esas tecnologías, y a medida que entramos en los 2000, pues ya las inversiones y el crecimiento del sector es mucho mayor y ya pues los últimos avances pues con la generación de nuevos materiales, la posibilidad como es en este caso, diseñar y fabricar productos sanitarios a medida en plazos muy cortos y a día de hoy a costes muy competitivos, pues y lo que nos queda de ahora en adelante, ¿no? Que está ahí la bioimpresión como digamos, el objetivo final y
y sobre todo el crecimiento de la cartera de materiales y de las opciones que te ofrecen estas tecnologías también a nivel de volumen, de las piezas que se pueden obtener, que quizás inicialmente estábamos más limitados a volúmenes más pequeños, pero día a día esas opciones van ampliándose. Entonces, hay que hablar de impresión 3D, de fabricación aditiva, como ya una tecnología establecida y digamos que asentada en la actualidad. O sea, sí que tuvo un primer crecimiento que fue bastante rápido en cuanto llegó al mercado y en cuanto llegó más al usuario de a pie, y ahora ya está en una zona más estable, donde el objetivo que se busca ahora también es la productividad y el aumento de las posibilidades de fabricación en cuanto a volumen de unidades. Aquí pues lo mismo, ¿no? Hay muchos estudios, muchas gráficas del crecimiento de estas tecnologías, de la apuesta por estas tecnologías y de los horizontes que abren estas tecnologías. Entonces, entrando más en materia, hay un breve resumen, hay un póster que la verdad que lo recoge todo bastante bien. Lo podéis encontrar en la web hubs.com, que aquí, pues, en un primer vistazo, pues ya veis las diferentes tecnologías que hay y las marcas o las casas más representativas de cada tecnología, ¿no? Vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que serían las diferentes opciones que ofrece la impresión 3D a día de hoy, las más extendidas y los materiales también más utilizados y más funcionales de cara a lo que el cliente necesita. Hay que saber diferenciar bien las necesidades en cada caso y cuál es la tecnología que mejor se adapta, tanto por costes como por plazos, como por acabados, como por comportamientos mecánicos o demás requisitos que deben cumplir. Entonces, resumiendo mucho todo, habría que diferenciar, por un lado, el FDM, al final es la extrusión de plástico, donde sí que tenemos dos variantes. Tenemos algo más doméstico, que son las impresoras 3D que podemos tener todos en nuestra casa, que ya encuentras incluso en grandes superficies. Luego, este mismo concepto de FDM, que al final no deja de ser, pues son unas bobinas de polímeros que se van calentando a través de un extrusor y al final él va dibujando la pieza. Es como una manga pastelera donde vas dibujando los trazados hasta conseguir esa pieza. Entonces aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos tecnologías más económicas que, pues eso, que están más extendidas y que podemos tener todos en casa para productos básicos. Tampoco podemos exigir mucho a estas tecnologías, pero el mismo concepto lo tenemos a nivel industrial, donde ya los acabados, los tiempos, las precisiones de las piezas resultantes, la cartera de materiales, incluso las certificaciones, ya acompañan para que entre en un entorno más industrial. Otra tecnología sería la basada en resinas fotopoliméricas. Al final, este concepto es también más similar a lo que son las impresoras tradicionales de sobremesa, porque no deja de ser unas resinas semilíquidas que unos inyectores van dibujando la pieza y luego una lámpara endurece ese material hasta obtener esa pieza. Aquí tenemos la diferencia normalmente de material pieza a material de soporte, que al final los soportes no dejan de ser como unas resinas, unas ceras muy fáciles de retirar. En el caso del FDM, las estructuras de soporte van a ser del mismo material. Entonces sí que es verdad que aligeradas y con la intención de que sean fáciles de retirar, y en este caso son materiales, digamos, endurecido y más blando para poder retirarlo pues, con agua a presión. Y luego ya tendríamos las tecnologías, digamos, la primera división actual, tanto en metal como en plástico, el sinterizado láser, multijet fusion, donde para plástico el material es la poliamida, es un material muy resistente, con buen acabado,
biocompatible para según qué necesidades. La ventaja que tiene esta tecnología es que no necesita el propio polvo que se va depositando, al final, pues como decía al principio, ¿no? Capa a capa, deposita una fina capa de polvo donde el láser o el inyector con un elemento solidificante va dibujando esa pieza y esa pieza se va autosoportando a sí misma sobre la misma cama de polvo sin fusionar. Al final, el resultado de la pieza, pues simplemente retirando con cuidado ese polvo muy tamizado, muy finito, obtenemos la pieza casi directamente desde la máquina. Y en el caso de los metales, sí que es verdad que por la complejidad y el comportamiento de estos metales ante la fusión de un láser, acumulando muchas tensiones, pues aquí sí que necesitamos que haya una estructura de soporte, además un soporte que en este caso tiene que ser bastante rígido según el material y según la complejidad de la pieza, para que la retenga dentro de ese plato que veis en esta imagen final, que es el plato donde se genera esa pieza, ¿no? Donde se va fabricando esa pieza. Hay un montón de ventajas y desventajas que veremos un poco más adelante según el caso y según la necesidad de cada momento, ¿no? Y de cada cliente. Entonces, diferencias de costes, diferencias de acabados superficiales, diferencias de materiales en cuanto a certificación o uso final. Podemos encontrar una variedad muy, muy amplia y que se va a adaptar bastante bien a lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, pues eso, veis que aquí en cuanto a las tecnologías AM en plásticos, pues diferenciamos tanto las resinas fotopoliméricas que os comentaba, el FDM en diferentes materiales, pues, parecidos al ABS, policarbonatos, Ultem. Bueno, la verdad que la cartera es bastante amplia. Y en cuanto a sinterizado láser, pues sí que, o multi-jet fusion, pues sí que nos centramos en la poliamida, que luego se puede cargar con fibra de vidrio o con partículas de aluminio, diferentes opciones, incluso darle un carácter gomoso, más elástico, si fuera más flexible, si fuera necesario. Pero la principal ventaja de la poliamida son los tiempos de fabricación, la posibilidad de personalización de piezas individuales dentro de un volumen de trabajo bastante amplio, y que luego las características mecánicas de las piezas resultantes son bastante buenas. Si nos vamos a los metales, pues digamos que el abanico, aunque en los últimos tiempos está ampliándose pues a metales como el cobre, como incluso el oro, pero digamos que los más extendidos pues generalmente son el acero, el titanio, sobre todo para temas de salud, más que nada por la biocompatibilidad del material. ¿Cuándo usar una tecnología u otra? En este caso, por ejemplo, si nos centramos en el plástico, pues depende de lo que busquemos. Habrá que seleccionar el material dependiendo de los requisitos mecánicos, térmicos. Si, por ejemplo, como veis ahí, buscamos una estanqueidad. También hay que llevar, según el número de unidades, hay que analizar si tenemos mejores opciones en métodos tradicionales como la inyección o como el mecanizado, o si la tecnología de fabricación aditiva puede ser altamente competitiva cuando nos centramos en series cortas de productos. Aparte de eso, pues todas estas tecnologías tienen ahora mismo una pequeña limitación frente a procesos tradicionales, que son las tolerancias. O sea, no podemos conseguir mediante impresión 3D o fabricación aditiva las mismas tolerancias, las mismas exactitudes que en un mecanizado de precisión, por ejemplo. Pero según el uso que se quiera para la pieza, sí que es verdad que esas tolerancias son muy, muy buenas y cumplen muy bien con los requisitos.
Limitaciones, pues en este caso, para espesores de menos de 0,6 milímetros, pues bueno, pueden salir paredes bastante endebles y no lo suficientemente robustas para lo que se busca. Otra limitación es que, como veis ahí, para conductos que se van estrechando por debajo del milímetro, a día de hoy todavía no se puede controlar con exactitud esa fusión de las partículas de polvo para que, pues digamos que deje un canal perfectamente limpio en esos tamaños, ¿no? En metal, pues estamos un poco en lo mismo. Hay que saber elegir, hay que saber buscar y definir bien los requisitos iniciales de lo que necesitamos. Viendo la cartera de materiales, a día de hoy en metal sí que tenemos una limitación un poco mayor, que es el volumen de trabajo en el que se puede trabajar, de las piezas que queremos obtener. Como veis ahí, pues andamos entre, dependiendo de la tecnología y dependiendo del material, pues hay tecnologías que tienen un volumen, podemos hablar de unos 160 milímetros de radio para arriba, hasta unas cubas pues de 250, incluso 400, en este caso si es de aluminio. Lo que os decía antes, la fabricación aditiva en metal, obviamente los costes son más importantes que en cualquier plástico, pero aquí también hay que valorar pues eso, el número de unidades y los costes competitivos frente a otras tecnologías. Hay que buscar ese equilibrio de lo que nos puede interesar más. Cuando son generalmente diseños personalizados, elementos unitarios, cualquier otro proceso, tanto el mecanizado, donde tienes que hacer un primer programa CAD, CAM para hacer la eliminación de ese material, o en inyección, donde tienes que hacer una inversión inicial importante en cuanto a los moldes, pues en este caso, cuando son series cortas, la fabricación aditiva en metal es muy, muy competitiva. También, además, los tiempos. Estamos hablando de que podemos obtener una pieza totalmente personalizada en prácticamente 48-72 horas, cuando si tienes que, pues lo que os decía, diseñar un programa de mecanizado y luego llevarlo a cabo, o diseñar un molde, fabricarlo y luego empezar con las inyecciones, digamos, los plazos se alargan muchísimo frente a la fabricación aditiva. Las limitaciones, volvemos a lo mismo, las tolerancias, paredes de menos de 1 milímetro, sí que a día de hoy se puede ajustar un poquito más dependiendo de la complejidad de la geometría, pero y luego el tema de que los diseños, esa estructura de soporte, es trabajoso a la hora de retirar, lo mismo, dependiendo del volumen de pieza, de la complejidad y de todo el soporte que tengas que retirar. Entonces, es cierto que digamos que generalmente las figuras se autosoportan si usamos ángulos, o sea, si el crecimiento de la pieza tiene un ángulo menor a 45 grados, y si no, ahí sí que hay que poner pues ese andamiaje. Al final es como construir una casa, ¿no? Necesitas unos andamiajes iniciales y unos pilares para ir generando el diseño, ese crecimiento hacia arriba. Ahora os voy a contar un poco las tecnologías que tenemos en Optimus 3D. Son un poco las que os venía contando. Tenemos tanto tecnología FDM, donde veis que la carta de materiales es muy amplia y el volumen de trabajo en esta tecnología de la casa Stratasys también es ya importante. Ya hablamos de piezas de mayor entidad. El tema de las resinas fotopoliméricas, también de la misma casa de Stratasys. En este caso, estas piezas sí que es verdad que generalmente son más frágiles, tienen una vida útil más corta y digamos que no son tan funcionales, aunque lo que es la funcionalidad de generar un engranaje todo en uno o similar sí que lo tiene, pero bueno, la resistencia al final de estas piezas, tanto a tracción como
como frente a condiciones externas, como puede ser el calor o incluso el sol, lo degradan con facilidad. El tema en el FDM, la resistencia es muy alta, la carta de materiales es muy alta para cumplir también en ciertas normativas y ya os digo, son piezas mucho más robustas. Y ya damos el salto a lo que sería pues, la primera división, ¿no? Tanto en plásticos con la Multijet Fusion de HP, donde trabajamos la poliamida que os comentaba antes, donde el acabado superficial es bueno, el volumen de pieza es bastante importante y luego las propiedades mecánicas son muy buenas y muy próximas a lo que puede ser un plástico tradicional, industrial, obtenido por otros procesos. Además tienen el plus de que les puedes dar postprocesados para darles un mejor acabado. Ya pueden ser tintados, ya pueden ser esmaltados con muy buenos resultados. Y luego del lado del metal, a día de hoy tenemos dos tecnologías. Tenemos una Renan 500 de la casa Reniso, que aquí es donde trabajamos generalmente las piezas en titanio para sector salud. Y luego una máquina, una ONA Samilabs, que es de una empresa de aquí, de la tierra, una empresa vasca, y donde aquí hemos podido integrar, se ha podido integrar nuevos materiales, sobre todo acero y acero herramienta, para hacer más competitivos los costes y los tiempos de fabricación de cara al sector industrial. Bueno, después de esta visión más general de lo que es la fabricación aditiva y de las diferentes tecnologías y las diferentes opciones de materiales que tenemos, vamos a entrar un poco en lo que sería la fabricación aditiva en el sector salud. Para empezar, bueno, hay que diferenciar lo que sería el producto sanitario. Tiene una clasificación de clase 1 a clase 3 según el riesgo y según lo invasiva que sea ese producto, ¿no? Clase 1, pues gasas, cualquier producto sanitario desechable o reutilizable del que se usan pues, en cualquier institución, en cualquier hospital, en el día a día. Y ya nos vamos a clase 3 cuando son elementos personalizados, implantables de larga duración, donde tienen que ser cero reactivos para que no haya rechazo en el cuerpo y donde su funcionalidad, digamos, ya coge mucho mayor protagonismo. Dentro de la normativa, pues como todos los productos, hay una serie de directivas que hay que cumplir y este último año ha salido una nueva actualización de la normativa de cara a la trazabilidad de los productos. Es decir, la idea es que un producto sanitario sea perfectamente localizable y registrado cada paso de generación de ese producto, desde la materia prima inicial hasta el resultado final. Y bueno, veis en un vistazo lo que sería el proceso, los pasos a seguir para obtener un marcado CE de un producto sanitario. Desde una clasificación inicial del producto y una elaboración de una documentación técnica donde tiene que haber, pues como veis ahí, una evaluación de riesgos, una validación mediante ensayos, una evaluación clínica, la validación de todos los procesos que intervienen en el desarrollo del producto y luego la verificación. Y por otro lado, cada fabricante, cada productor tiene que estar certificado en un sistema de calidad, tenerlo implantado, auditorías periódicas y, digamos, tener ese seguimiento que garantiza que cumple con todos los requisitos que tiene que cumplir un producto sanitario. Una vez que tienes todo eso, se contactaría con un organismo autorizado para esa certificación y se obtendría ese marcado. Diferentes aplicaciones que podemos encontrar de la fabricación aditiva en el sector salud. Bueno, en un vistazo rápido, lo más extendido a día de hoy
Por un lado puede ser las opciones y las ventajas que da esta tecnología y el diseño 3D por ordenador a la hora de planificaciones quirúrgicas, la obtención de biomodelos, ya sea para estas propias planificaciones o con un carácter más docente. Por otro lado, la posibilidad de personalización de tanto de prótesis como implantes a medida para cada usuario. Aquí podemos hacer, os lo comentaré un poquito más adelante, tanto familias de productos un poco más estandarizados y un poco más seriados, que ya sería como un producto comercial, o la personalización total, única y unitaria para un caso concreto de lo que puede ser pues, tanto un elemento implantable como una órtesis o una funda cosmética para diferentes usuarios con diferentes discapacidades. Pues la tecnología, la fabricación aditiva ofrece todo un abanico de opciones para su aplicación. Siempre, además, pues haciendo hincapié en el tema de las certificaciones, tanto de material como los procesos de fabricación, como la entidad generadora de esos productos. Entonces, la aplicación más directa y a lo mejor la más extendida, la más conocida o la que más difusión tiene a día de hoy es la obtención de biomodelos. Al final no deja de ser a partir de un TAC o de una resonancia magnética se generan unas... Al final el concepto es muy parecido al de la fabricación aditiva porque lo que te hacen estos equipos de análisis es también hacerte capa a capa, lonchearte y sacarte en cada capa una imagen 2D de un corte de la sección que se va a estudiar. Entonces, con toda esa cantidad de imágenes, lo que se puede hacer es, después de un procesamiento, una segmentación, obtener por ordenador un modelo tridimensional. Con este modelo tridimensional, la aplicación más directa es esa impresión, pues generalmente en estos casos en poliamida o en las resinas fotopoliméricas, que en este caso lo que te permiten es combinar más de un material. Entonces, tanto ya os digo, para replicar como para el estudio de cualquier caso clínico o a nivel de educación también, pues estas tecnologías encajan muy bien por plazos y por costes en la obtención de estos materiales. Además, puedes estudiar casos clínicos concretos con mayor complejidad y no necesitan ya los modelos estandarizados y normalizados que se podían adquirir en el mercado antes, sino que ahora puedes estudiar pues un tema muy concreto y un problema o una necesidad muy concreta en cada caso. Dicho esto, podemos ir un paso más allá. O sea, desde esta resonancia magnética o TAC que os comentaba, obtenemos unos archivos DICOM, que son estas imágenes 2D, que cuando la mayoría hemos tenido que hacernos alguna resonancia o hemos tenido algún problema, te dan ese informe con estas imágenes que veis en el primer recuadro, y luego aparte te lo dan en un CD. Bueno, pues en ese CD están contenidas, generalmente vienen con un ejecutable, un visualizador, para que el especialista en cuestión o incluso tú mismo en casa puedas ver esas imágenes. El paso siguiente con esas imágenes es usar un programa, un software específico para la segmentación. En este caso tenéis tanto software gratuitos que funcionan muy bien, como puede ser el Invesalius o el 3D Slicer, a software pues muy costosos y con mucho desarrollo por detrás, como puede ser el Mimix de la casa Materialise, que también es, digamos, uno de los peces gordos, por decirlo así, en el mundo de la fabricación aditiva también. Entonces, con
la segmentación de estas 3 imágenes obtenemos un modelo tridimensional. Este modelo tridimensional, luego, pues lo que os decía, con esos software de tratamiento se genera un archivo 3D, un STL, que al final es un sistema estandarizado de modelos tridimensionales que consiste en una malla de triángulos modificable, no tan fácilmente modificable como otros formatos de CAD 3D, pero que a día de hoy ofrece muchas posibilidades. Entonces, de ahí obtenemos un modelo donde, en este caso, lo más fácil son los casos de óseos. Es muy fácil con estos software diferenciar el tejido, el material óseo de cualquier otro tejido blando. Al final, entre tejidos blandos, con las diferentes densidades, ya requiere un trabajo más en detalle para diferenciar bien los volúmenes y el biomodelo que quieres conseguir, o pues eso, a nivel oncológico, el resaltar cuerpos cancerígenos y demás. Pero lo más fácil a día de hoy sigue siendo a nivel óseo, se diferencia muy bien y puedes trabajar muy bien con estos archivos. Una vez lo tienes segmentado, tienes este biomodelo CAD 3D, pues como siempre, según lo que necesitemos. Directamente podemos llevarlo a fabricar pues para que sea un biomodelo de estudio, tanto para planificación quirúrgica más básica como simplemente para un análisis y un estudio clínico, o lo mismo, carácter más docente, o podemos seguir avanzando en cuanto a planificaciones más complejas, reconstrucciones y el diseño de cuando hay que hacer la sustitución de alguna sección. Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de replicar con exactitud la parte a reemplazar. A diferencia de otras tecnologías tradicionales que normalmente para generar geometrías complejas, geometrías más con morfologías más similares a las del cuerpo o incluso a las de la propia naturaleza, pues las limitaciones eran muy altas, los plazos se extendían muchísimo y los costes eran muy elevados. En cambio, en estas tecnologías, pues acortas muchísimo ese camino, tienes ese biomodelo y puedes replicar directamente esa geometría más irregular, más compleja, pues ya os digo, en unas horas. El paso siguiente sería la obtención de un implante personalizado. Es decir, pues lo veremos a continuación. Está más extendido en el tema de los implantes dentales, pero pues implantes a nivel de maxilofacial, todo lo que es traumatología, se puede apoyar mucho tanto en el uso de estas tecnologías para replicar, reproducir esa parte a sustituir e implantarla en el cuerpo, como para usar también, hacerte tus propias guías de corte, digamos, usar unas plantillas, hacerte a medida unas plantillas, definir con exactitud a nivel despacho, a nivel laboratorio, justo la zona a retirar y atacarlo de una manera muchísimo más exacta. Generalmente estas guías de corte se pueden desarrollar en poliamida porque es algo invasivo, pero que no se va a quedar en el cuerpo. Es decir, es un uso puntual, es un material que no va a generar ningún tipo de rechazo en el cuerpo y que una vez terminada la cirugía en cuestión, pues ese material se desecha. Entonces, aquí digamos que es esa ventaja que a día de hoy se encuentran los cirujanos y cada día más especialistas y más clínicos apuestan por ello, porque ven que son muchas las ventajas que ofrecen estas tecnologías y las posibilidades de los diseños 3D frente a todo el mercado tradicional que se venía dando hasta ahora. Lo que os comentaba, el tema del utillaje quirúrgico, las guías de corte. Al final, estos modelos
ayuda mucho, o sea, vas, digamos, a tiro fijo a atacar el problema que quieres eliminar en la cirugía, reduciendo mucho los tiempos de quirófano, reduciendo mucho los tiempos de planificación, mejorando la recuperación del paciente, porque también gracias a estas tecnologías y a estos modelos, las cirugías cada vez son menos invasivas. Entonces, la recuperación del paciente, por lo tanto, el tiempo hospitalizado y los costes que conlleva la hospitalización de un paciente también se reducen. Ahí está un poco el equilibrio que siempre hemos comentado de, sí, son tecnologías que unitariamente cada elemento pues conlleva un coste, pero a lo mejor todo lo que te ahorras en todo lo que lo rodea hace que te salga más barato y que sea muy, muy interesante el valorar estas tecnologías. Entrando más en detalle, el tema de la implantología personalizada con titanio. Titanio de grado médico, en este caso, estamos hablando de un control mucho más exhaustivo desde la llegada del polvo tamizado, en este caso polvo de titanio, a nosotros, cómo se manipula ese polvo, cómo se prepara la máquina y cómo se genera ese modelo dentro de un entorno controlado de fabricación. Lo que os decía antes también, con la nueva actualización de la norma, pues todo tiene que estar mucho más trazado, todo tiene que ser mucho más identificable para poder hacer ese rastreo de cada paso del producto, digamos, desde la idea inicial hasta su uso final. Y por una de las últimas aplicaciones de la fabricación aditiva, que está teniendo un crecimiento muy importante, aunque todavía le queda mucho por delante, es el tema del bioprinting, de la bioimpresión. Al final el concepto es el mismo. En este caso, en vez de usar un láser para fusionar partículas o un extrusor para fundir un material, en este caso lo que se genera son una estructura de un material biocompatible, ya puede ser bioabsorbible o no, dependiendo de la aplicación que se quiera. Sí que es verdad que la tendencia es la apuesta por los materiales bioabsorbibles para que el cuerpo vaya autorregenerándose y vaya sustituyendo este material artificial por material propio. Al final es lo mismo de siempre, es un andamiaje. En este caso, pues, se utiliza mucho el término scaffold, pero no deja de ser una estructura, un andamiaje que aquí se rellena pues, a nivel celular con diferentes materiales, ¿no? Pues para diferentes usos, tanto a nivel de regeneración como estudios clínicos. Como aquí la amplitud de miras es enorme, porque bueno, hace poquito se ha visto casos, hay una empresa navarra, creo recordar que se llama Cocus, que ha salido empresa porque está imprimiendo chuletones. Entonces, tanto la personalización también de medicamentos, no sé, las aplicaciones son tan amplias como queramos imaginar. Lo que se nos viene a todos a la cabeza es la impresión de órganos y demás, que digamos que es lo que más llama, pero bueno, a día de hoy todavía estamos muy, muy lejos de llegar a eso. Sí que es cierto que ya en finales de los 90, principios de los 2000, en Estados Unidos, en Israel, se sacaron modelos vivos, entre comillas, y se hicieron estudios clínicos que fueron éxitos en ese momento. No se pueden considerar éxitos a la larga ni duraderos, pero bueno, sí que han sido avances muy, muy importantes. A día de hoy sí que una de las mayores limitaciones a la hora de obtener tejidos vivos es el tema de la vascularización. Es un cuello de botella que seguro en no mucho tiempo se podrá salvar, pero a día de hoy, pues eso, digamos que los tejidos
los tejidos que se desarrollan a nivel dermis o a nivel cartílago sí que están dando buen resultado por eso, porque no tienen esa limitación. No se consideran tejidos vasculares, es decir, que tengan una circulación de la sangre. Y ahora os voy a contar un poco brevemente un resumen de casos de éxito para que veáis esa aplicación real y esa aplicación directa de estas tecnologías en este sector. Como os decía antes, el tema de las órtesis, la sustitución de las escayolas tradicionales, mucho más latosas, mucho más incómodas, con un montón de desventajas, frente a estas opciones que es totalmente personalizado, son materiales que te permiten bañarte con ellos, darle un uso mucho más diario sin las molestias de una escayola tradicional. Entonces, a día de hoy, vale, obviamente siguen siendo un poco más costosos, pero en cuanto a plazos, en cuanto a lo que te ahorras en tiempo y luego de cara a mejorar la sensación de uso, por llamarlo de alguna manera, en este caso del paciente, las ventajas a día de hoy ya están por encima de las desventajas frente a los métodos tradicionales. Y el proceso es muy similar a lo que os comentaba antes. Al final partimos de un escaneado, en este caso es con un escáner tridimensional, no con una resonancia magnética o con un TAC, pero el paso a paso es lo mismo. Tenemos un escáner que se procesa, genera un modelo tridimensional y con ese modelo tridimensional, ese biomodelo, en este caso se realiza una cobertura protectora que se adapte a la perfección a la geometría, al modelo que vas a rodear y al final, pues eso, es dando las ventajas en el día a día de una mayor comodidad. Tenemos diferentes casos, tenemos tanto del brazo completo como, en este caso, ya un producto seriado. Es decir, es lo que os comentaba antes. En vez de hacer un producto unitario, único y personalizable, o sea, personalizado para un caso concreto, en este caso se hace una familia de productos, al final son tallas, que se puedan adaptar al paciente final. Con la reducción de coste, obviamente, al poder hacer una producción más seriada, pues haces una distribución de esos costes en un mayor número de elementos, por lo que el coste final es mucho más competitivo. Y en este caso lo mismo, en este caso lo que se realizó fue un escaneado estándar y a partir de ese escaneado se generó un biomodelo y a partir de ese biomodelo, en este caso, se sacaron tallas. Hay muchísimas tablas donde te detalla bien la clasificación de las morfologías del cuerpo, las medidas estándar para hacer ese tallaje de los elementos que quieras desarrollar, ¿no? Este es otro caso, en este caso de una órtesis, no simplemente de mano, sino que aquí ya iríamos de muñeca hasta el antebrazo. Entonces, lo bueno es eso, que estas tecnologías, el volumen de la pieza resultante, pues ya empieza a coger un valor importante y podemos replicar piezas pues ya de un volumen considerable. Este es otro de los casos que os comentaba antes. Al final es una funda cosmética, en este caso, pues para Manuel Quesada, que es un deportista de élite en esgrima. Entonces, este año fue a competir a Varsovia y nos pidió que le preparásemos pues, una funda cosmética que al final, digamos que es un poco personalizar esa prótesis estándar que puedas llevar
En este caso, obviamente, cuando hablamos de amputaciones o prótesis de este tipo, claro, aquí la fabricación aditiva todavía no puede entrar a sustituir, digamos, un miembro por completo. Entonces, aquí sí que es verdad que está estandarizado con unos implantes, con un mercado mucho más definido. Pero estas tecnologías te permiten personalizar, digamos, maquillar ese elemento, pues para que, bueno, para que te sientas más identificado con él y para que te sientas, en definitiva, más cómodo con su uso. Otro de los casos de éxito en los que estamos trabajando, en este caso es con una clínica de Perú para la fabricación de implantes cervicales. ¿Qué ofrece en titanio? ¿Qué ofrece el titanio en esta tecnología? Lo vamos a ver a continuación también. Que también tiene un cierto comportamiento flexible. Entonces, a pesar de tener ese carácter metálico que todos tenemos en mente, que más rígido y más robusto, depende del diseño que se le dé, pues se puede conseguir un comportamiento bastante sorprendente en cuanto a ese carácter elástico. Bueno, tenemos el ejemplo de los muelles, ¿no? Pues al final un muelle no deja de ser ese perfil metálico que tiene ese comportamiento. Pues según el diseño que le demos a las piezas, sí que es verdad, y según el tratamiento térmico también que requieren, pues podemos mejorar ese comportamiento, esa resistencia a esa fatiga rotura y que ese elemento pues tenga cierto componente, cierto carácter flexible. En este caso, hablamos un poco de lo mismo y se ve un poco más acentuado. Este caso fue un caso de estudio de un implante torácico. Como veis en la imagen, pues la sustitución por un sarcoma de una sección bastante importante de la caja torácica. Y pues en este caso, lo que os decía antes, también depende mucho del clínico en cuestión y del carácter innovador o del carácter más, ¿cómo decirlo?, más conservador, ¿no? Pero cada día se está apostando más por estas tecnologías. Al final, con este biomodelo, determinando la sección a sustituir, se hace un diseño, ese diseño se valida también por elementos finitos para tener ese doble seguro de, por lo menos, aunque sea a nivel virtual, pero te da las pistas de por dónde tiene que ir el diseño, y la obtención de la fabricación del modelo en titanio, que veréis a continuación cómo esta sección sería la sección dinámica en sustitución a lo que sería el tramo de cartílago, de hueso cartilaginoso que une el esternón con las costillas. Es esa última transición que da esa flexibilidad a la caja torácica, pues para también el movimiento de inspiración y expiración, cómo se deforma, ¿no? Cómo se adapta cuando hinchamos los pulmones, por ejemplo. Pues obviamente a día de hoy todavía no se puede replicar ese comportamiento artificialmente de una manera lo suficientemente robusta y con garantías para hacerlo por otros medios, pero sí que, digamos, que hemos ido un paso más allá y ya no, a la hora de sustituir un esternón, una sección de una caja torácica, no es tan rígido. Por otro lado, el titanio es muy ligero, a la vez que muy resistente. Entonces, al final lo que se busca es el bienestar del paciente. Que digamos que se le haga lo menos extraño posible ese elemento externo que le has introducido en sustitución de la parte dañada y digamos, pues bueno, pues que intente comportarse de una manera más próxima
a lo que sería una parte sana, ¿no? Aquí, como veis, un segundito. Vaya, no tengo, bueno, os lo voy a poner desde aquí. Creo que es, no sé si estoy compartiendo. Vale, pues hay algún problema con el vínculo de los vídeos. Simplemente os iba a mostrar, si no os lo puedo mostrar a continuación porque tengo aquí los modelos, cómo se comporta estos elementos, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y si me veis, si podéis ampliarlo un poco, sería este modelo. Este es el modelo que os enseñaba. Es una sección de esa caja torácica, ese tramo de caja torácica a sustituir. Y este es el tramo flexible, que al final podéis ver que el comportamiento simplemente con 2 dedos ya es bastante sorprendente y se adapta muy bien a los requisitos que se buscaba en este caso, ¿no? En este estudio clínico. Entonces, bueno, tengo más modelos que podéis ver. Esto sería una placa maxilofacial con ya un acabado muy bueno, un acabado pulido, que es el que se exige para estos productos. Con un postprocesado se le puede llegar a dar ese acabado. Y bueno, pues es un poco los resultados de estos años trabajando en el sector salud y aplicando pues, las diferentes tecnologías que conocemos y a las que tenemos acceso. Espero no haberlo hecho muy pesado y bueno, si tenéis cualquier duda, pues aquí estamos para responder todo lo que se pueda. Sí, luego, si te parece, Nacho, luego al final de la jornada haremos un par de preguntitas que han aparecido por el chat. Le damos paso a Asier para que nos presente su parte y al terminar la jornada lo hacemos, ¿vale? Perfecto, muy bien. Eskerrik asko. Vale, pues voy a compartir la pantalla. Vale, pues soy Asier Cuesta, trabajo en Sariki Metrología y trabajo como ingeniero de aplicación en Metrología Sariki. Vale, un poco relacionado con la explicación que ha hecho Nacho, sí que una vez cuando fabricamos mediante fabricación aditiva, por ejemplo, esas piezas, nosotros es muy importante saber cómo están esas piezas, ¿no? Si realmente tienen poros o realmente pueden trabajar a tracción o a compresión. Tenemos que asegurarnos, tenemos que hacer un análisis de poros para saber cómo está fabricada esa pieza. Tenemos que asegurarnos de que está bien fabricada, ¿vale? Entonces, un poco para saber, para analizar esa calidad de fabricación, un método que se puede utilizar sería el de máquinas de tomografía, utilizando la tomografía. El objetivo de esta parte de la presentación pues sería eso, ver un poco cómo se hace esa medición de las piezas. Para empezar, vamos a presentar un poco, para situar pues, Metrología Sariki, ¿no? Metrología Sariki forma parte del grupo UNZ y, como veis, hay 3 empresas diferentes en el grupo. Una sería UNZ, otra sería Sarical, donde trabajan con los temas de calibraciones, ¿no? de diferentes máquinas, de los patrones. UNZ, que está más relacionado con la ferretería UNZ, tiene una lista muy amplia de productos, y luego estamos nosotros, Metrología Sariki. ¿Vale? Sariki Metrología, igual que el grupo, es una empresa familiar
y tiene 35 años de experiencia. Hace 35 años que se fundó Metrología Sariki. Está especializada en las máquinas tridimensionales y se suelen hacer diferentes proyectos llave en mano. Pues, muchas veces nos llama el cliente y nos dice, pues tengo este problema, lo tengo que medir, ¿cuál es la solución? Y nosotros hacemos un estudio de qué tecnología se puede emplear para asegurarnos la calidad de ese producto. Trabajamos con diferentes tipos de tecnologías por contacto, pero luego también tenemos el escáner láser y, como hemos visto, como vamos a ver, pues tenemos también tomografía. Nuestra sede principal está ubicada en el Goibar, pero tenemos diferentes delegaciones. Tenemos en Barcelona, en Madrid, en Pontevedra, y en cada uno de ellos pues tenemos los comerciales y la asistencia técnica también. Nuestro socio, nuestro proveedor, digamos, el proveedor de las máquinas tridimensionales sería Mitutoyo. Pero también no solo vendemos máquinas tridimensionales, sino también otros tipos de productos, como pueden ser los escáneres láser, las máquinas de tomografía, también máquinas de visión. Y el proveedor sería Mitutoyo. Mitutoyo es una empresa japonesa y entonces nosotros lo que hacemos sería vender la máquina, dar el servicio de venta y soporte para España y Portugal. Un poco para hablar de Mitutoyo, pues tenemos las máquinas tridimensionales, máquinas de visión también, y luego unas máquinas tridimensionales por contacto especiales para producción, para poner directamente en el taller. Y luego, volviendo un poco a lo que viene siendo pues eso, Sariki, los servicios que ofrecemos. Por un lado tenemos la parte de formación, otra sería la parte de ingeniería y proyectos, donde hacemos los proyectos llave en mano. También diseñamos utillajes y luego está soporte. Y por otro lado también Sariki Precision Center, que sería se pueden subcontratar, digamos, la medición de las piezas. Si tú, que eres el cliente, quieres medir unas piezas en concreto y no tienes una máquina, puede ser una máquina tridimensional o también la máquina de tomografía. Entonces, vosotros nos enviáis esas piezas y nosotros medimos con las máquinas que tenemos. Tenemos una amplia gama de máquinas y mediríamos, os daríamos el informe directamente con la medición de esa pieza. Ofrecemos la máquina de tomografía, mediciones de tomografía y disponemos de máquinas tridimensionales de diferentes tamaños, entonces no sería problema el tamaño de la pieza. Como he comentado, también ofrecemos los proyectos llave en mano en cliente y aquí aparece una muestra de los diferentes proyectos que hemos realizado. Y centrándonos en la parte de tomografía, pues nosotros trabajamos conjuntamente con RX Solutions. El tipo de máquinas, las máquinas tomografía, el fabricante es RX Solutions y se puede utilizar para este tipo de ejemplos. Una pieza y nosotros queremos garantizar que en el interior no haya ningún tipo de porosidad. Por ejemplo, si esta pieza es de fundición, muchas veces en la fundición se generan unas turbulencias cuando metes la colada, digamos, y puede generar unos poros internos, que luego si esta pieza tiene que trabajar a tracción, por ejemplo, pues puede ocasionar problemas graves, se puede fracturar por ahí o incluso se tiene que analizar por dónde se va a fracturar, por dónde se puede fracturar esa pieza, cuáles son las zonas más críticas. Entonces, para hacer ese análisis de porosidad, se utilizan las máquinas de tomografía, que vamos a explicar ahora. Aquí en esta diapositiva podemos ver cuáles serían los casos prácticos, ¿no? En qué casos se suele utilizar la máquina de tomografía. Pues, por ejemplo, el tapón de una botella, ¿no?
nosotros nos tenemos que asegurar que la rosca de la propia botella y el tapón, pues el contacto está asegurado entre ellos, que a lo largo de toda la rosca existe el contacto, tapón y botella. ¿Eso cómo lo podríamos hacer? Lo podemos, ¿no? Lo primero que podemos decir, pues es complicado, ¿no? Porque en cuanto tú abres el tapón ya no puedes asegurar. Otra opción sería romper, ¿no? Hacer un corte transversal y ver cómo está el contacto entre botella y tapón, está asegurado en todo momento. Pero ya tendríamos que romper el producto, y eso es algo que en función ¿no? el producto no se puede hacer. Por eso decimos que es un ensayo no destructivo. Otro ejemplo, pues componentes electrónicos. Tenemos un ratón y necesitamos ver si existe contacto, si está bien soldado todos los componentes electrónicos, si están bien soldados, si realmente está fallando algún componente. Y eso se puede ver con las máquinas de tomografía. Metemos el ratón directamente en la máquina de tomografía y podríamos ver si todos los componentes están bien soldados o hay alguno que igual no está bien soldado a la placa. Y todo eso sin romper el producto. Y en el ejemplo de la derecha pues tenemos un ejemplo de un roscado interior, y la única manera para ver que existe un contacto entre los dos componentes pues sería metiéndolo en la máquina de tomografía y ver si el contacto está asegurado entre los dos elementos. Pues esto sería el interior de la máquina de tomografía. Si vuelvo aquí en esta diapositiva, esta sería la máquina de tomografía, la imagen que se ve de fondo, ¿no? Pues si nos asomamos, justo como está haciendo el compañero, pues en el lado izquierdo veríamos el cañón y en el lado derecho el panel que captura esos datos. ¿Vale? Al lado izquierdo el cañón y en la derecha el panel. Justo en esta parte, en la mesa, colocaríamos la pieza. La pieza gira. Para que os hagáis una idea, sería como nosotros ponemos aquí una pieza y conseguimos radiografías. Se podría explicar como que la tomografía es radiografías, pero girando la pieza. Entonces, tú capturas una radiografía y giras un poco la pieza. Se suelen conseguir incluso hasta 1440 proyecciones. Entonces, giras la pieza y sacas radiografía. Giras un poco y otra vez radiografía. Y con todas esas imágenes, con las 1440 imágenes, se genera un CAD, un sólido. Un sólido que se puede ver por dentro perfectamente si existen poros o se puede hacer un análisis de tolerancias geométricas. Podemos comprobar que el diámetro interior es el que yo quiero, la distancia entre los diferentes componentes. Entonces, aquí, un poco para explicar los diferentes componentes de la máquina de tomografía, tendríamos el cañón, donde se genera vacío en este cañón. En este cañón trabaja a una tensión muy grande, suele ser pues cercana a 150 kilovoltios o incluso puede superar los 200 kilovoltios también. Aquí, como hemos dicho, trabaja con vacío, se genera una tensión muy importante y por aquí saldrían los rayos X. Al salir los rayos X atravesarían la pieza que está situada en esta parte, en la propia mesa, los rayos X atraviesan el material y la energía sobrante es la que chocaría contra el panel. ¿Vale? Esta mesa se puede girar, pero también se puede desplazar a lo largo en el eje X, luego también en altura y luego tiene rotación. Y permite también el movimiento tilt, que sería, ¿no?, girar un poco alrededor del eje transversal. Cuando existe la colisión, digamos, cuando se generan los rayos X, sí que la temperatura aumenta mucho y por eso es muy importante los tubos de refrigeración, que serían los tubos azules que tenemos aquí.
si esto sería el cañón, ¿no? El cañón donde se genera el vacío, nosotros tenemos un pequeño filamento. Imaginaros una bombilla, ¿no? En una bombilla también tenemos un pequeño filamento que lo que hace es, pues, pasa una corriente y se pone al rojo vivo, y de ahí, por eso se genera la luz. Pues algo así parecido sería lo que ocurre dentro de una máquina de tomografía en el cañón. Bueno, por aquí pasa una corriente, ¿vale? Se le aplica una tensión continua en este caso, en el filamento, y es bastante baja, ¿eh? Pasa una corriente y lo que hace es que se pone al rojo vivo. ¿Qué ocurre? Que existe un diferencial de tensión muy alto entre el cátodo y el ánodo en el propio cañón. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se calienta el filamento, los electrones que conforman este filamento, ¿no?, se excitan, y cuando se aplica una tensión muy grande, el electrón sale del filamento, ¿vale?, que sería el cátodo, y choca sale del filamento, recorre esta distancia a mucha velocidad y choca contra el target, que sería de wolframio o de tungsteno, ¿no? Chocaría contra este material, que sería el target, y aquí genera muchísimo calor, el 97% es calor, pero hay un 3% que serían los rayos X, que estos son los que vamos a utilizar, los que tienen que atravesar la pieza para poder ver su interior. Ya cómo funciona muy por encima la máquina de tomografía. En el momento de la colisión se genera mucho calor, y ese punto focal, ¿vale?, sería el punto focal, sería el punto donde chocan los electrones con el target. Porque luego hablaremos del punto focal. Pues el punto focal sería ese, esa distancia o la dimensión de ese punto en el que se colisionan los electrones con el target. Voy a ver un poco el tiempo. Vale. Entonces, luego, otro concepto sobre el que vamos a hablar sería la magnificación. No es lo mismo posicionar la pieza cerca de la fuente, digamos, o del cañón, o cerca del panel. La magnificación sería la distancia que existe entre el foco, entre el cañón y el panel, o sea, la distancia total, ¿no?, foco y panel, entre la distancia foco-pieza. Es decir, siempre va a ser igual o mayor que 1. ¿Por qué explico siempre lo de la magnificación? Porque luego aquí explicamos qué es la resolución. Y la resolución, ¿qué es lo que nos interesa? Que la resolución sea lo más baja posible. ¿Por qué? Porque así podemos garantizar que podemos ver, por ejemplo, si es de 3 micras, podemos garantizar que nosotros vamos a ver todo lo que esté por encima de las 3 micras. Sería la parte más pequeña que podemos ver. Entonces nos interesa que esa parte sea lo más pequeña posible. Y en el cálculo de la resolución tenemos el tamaño de píxel, que sería algo fijo. ¿Por qué? Porque es el tamaño de píxel que depende del panel que tenemos. Y por ello el concepto o el elemento que tenemos que modificar o que puede tener o que puede ser importante en el cálculo de la resolución sería la magnificación. Interesa ponerlo lo más pegado a la fuente. Pues para piezas pequeñas, pues la magnificación será grande, y eso hace que la resolución sea lo más pequeña posible. Vale. Como hemos comentado, ahora vamos a ver un poco las máquinas de RX. Las máquinas de RX existen diferentes modelos en función de la tensión que se le aplica y también del tamaño de la pieza que vamos a tomografiar. No es lo mismo tomografiar una pieza grande, que necesitas mucha más tensión, que una pieza pequeña ¿no? Puede ser una máquina más pequeña y la tensión también será inferior. En el catálogo de máquinas tenemos la EasyTom, EasyTom XL y la EasyTom. ¿Cómo se diferencian o en qué se diferencian? Sobre todo en el tamaño de la pieza que podemos medir. Luego aquí aparecen unas que son con microfoco y nanofoco. Esto sería los 4 milímetros o los 0,35 micras, serían el tamaño
¿vale? De la zona donde colisiona el electrón con el target. Sería un parámetro muy importante para calcular la resolución. Y para ver los ejemplos en el sector médico, pues aquí podemos ver unos implantes dentales. Se pueden tomografiar todos a la vez. Veis que esto sería una captura. La tomografía, como hemos dicho, sería como una radiografía, pero rotando la pieza. Se generan muchas proyecciones, como comentaba Nacho antes, ¿no? Como imágenes en 2D que después se tienen que reconstruir y generar el propio sólido. Aquí podemos ver los diferentes implantes de tomografía y después podemos ver los poros. Se puede hacer un análisis de porosidad. Y podemos ver aquí los diferentes tamaños que tienen esos poros. Vemos el volumen, los milímetros cúbicos que tienen esos poros o el diámetro máximo. Se pueden analizar de diferente manera. Y es una manera fácil para asegurarnos de que el interior de esas prótesis están fabricadas correctamente y no hay ningún tipo de defecto interno. En este caso es un ejemplo que nos han pasado los compañeros de RX y veis que pone 80 implantes en 25 minutos. Pues en una tomografía de 25 minutos puedes comprobar que esos productos están correctamente. Y aquí también podemos ver un ejemplo, ¿no?, de la cabeza de un ratón y vemos las diferentes partes de la cabeza, el renderizado, la transparencia y segmentación. Veis que luego se puede segmentar, ¿no? Se pueden identificar cada uno de los huesos o cada una de las partes que forman el cráneo, digamos. Y se puede corregir o se puede conseguir justo el CAD de una de las partes. Es importante también en la máquina de tomografía, igual te interesa simplemente generar una ROI, que se llama, una ROI sería Region of Interest, una región de interés. Haces un zoom a una parte en concreto, que es la que quieres analizar, y como te centras en una parte y te olvidas del resto, obtienes una resolución mejor. Es como si haces un zoom y la resolución sería muy pequeña y lo puedes ver con mucha precisión ese componente. Veis la tomografía, como los datos que obtiene la tomografía, y luego en este ejemplo, ¿vale?, podemos ver los diferentes materiales o componentes que lo generan. Podemos diferenciar la zona de las venas o el material de los dientes o el propio hueso. Se pueden diferenciar diferentes materiales. Esto en el sector médico. En el sector industrial, por ejemplo, en la industria, en la aeronáutica, por ejemplo, o en automoción, se pueden diferenciar diferentes materiales, ¿no? Unos composites, material composite, por ejemplo, pues se pueden ver los diferentes elementos. Y otro ejemplo donde podemos ver los huesos, incluso la estructura interna de los huesos. Y como una aplicación, pues se puede ver aquí en una mascarilla, ¿no?, quirúrgica. Componen tres diferentes elementos, componen la mascarilla, ¿no? Tiene como 3 capas diferentes. Se puede diferenciar cada una de las capas y se puede hacer también con ello un análisis del flujo de aire. Vemos como en la primera cómo penetra por aquí y luego pues, el flujo de aire, el movimiento que haría. Y luego aquí en este ejemplo tenemos las piezas que nos ha comentado antes Nacho, ¿no? Tendríamos el implante torácico y en estas piezas es un ejemplo real. Nos envió Nacho las piezas y nosotros en la máquina de tomografía de Sariki hemos hecho este ejemplo.
Este sería el implante torácico y este para la mandíbula, ¿no? Justo lo que ha comentado de la presentación. Para cada una de las tomografías veis que la calidad es muy buena, la resolución muy baja, con mucha precisión, y el tiempo que se tarda, pues, en este caso ha sido de 35 minutos para tomografiar una pieza. El número de proyecciones que hemos necesitado ha sido de 1440 y la tensión de 199. Otro ejemplo, ¿no? De la misma pieza se puede hacer un color mapping. Lo que hace es comparar el CAD, ¿no? O una STL, el STL que teníamos nosotros de cómo tenía que ser, ¿no? la pieza teóricamente, y luego cómo está fabricada. Aquí comparas lo teórico y lo real, la pieza fabricada. Comparas entre ellas y veis que en una zona pues igual tiene una desviación o tiene sobrematerial, en la otra falta un poco de material, y puedes ver cómo se ha fabricado, no cómo se ha fabricado, sino el comportamiento que ha tenido el material después de ser fabricado. A veces se contrae en unas zonas o al secarse o al enfriarse. Se pueden analizar este tipo de análisis. Y para terminar, tenemos en esta parte también un análisis de porosidad. Como hemos dicho antes, se pueden generar unas zonas, unas ROI. Si yo me quiero centrar en esta zona, me centro en esta zona y analizo la porosidad que existe en esa zona. Aparece con diferentes colores en función del tamaño del poro, y por otra parte no solo porosidad, también se pueden analizar las cotas dimensionales. ¿Cuál es el diámetro de este cilindro? O los implantes dentales, pues cuál es el diámetro también que suele tener, ¿no? El implante o la rosca o cualquier tolerancia geométrica o cualquier cota geométrica y dimensional. Aquí vemos otro ejemplo donde vemos los poros, donde se generan. Era eso, recordaros que nosotros tenemos la máquina de tomografía también en Sariki, y si tenéis cualquier duda podéis contactarnos directamente, o si queréis que midamos alguna pieza os podéis poner en contacto con nosotros. Aquí os dejo el teléfono, los comerciales de Sariki y de soporte, y la página web también.